La policía y el FBI se lanzaron a una investigación desesperada, convencidos de que solo un profesional altamente entrenado podía disparar con semejante precisión, pero en medio del caos, una oficial novata, con un pasado marcado por sus propias heridas, comenzó a ver lo que nadie más lograba ver. Mientras todos buscaban un motivo, una ideología o un enemigo, ella notó algo distinto. El asesino no odiaba a sus víctimas, disfrutaba matarlas. Por eso, hoy veremos To Catch a Killer. La noche del 31 de diciembre de 2023, en Baltimore, la mayoría de la gente celebra la llegada del nuevo año. Sin embargo, mientras la ciudad festeja, algunas personas siguen trabajando como si fuera una noche cualquiera. Una de ellas es Eleanor Falco, una oficial de policía novata. Ella responde a un llamado de la dueña de una cafetería sobre una clienta que lleva horas sentada y se niega a marcharse. Parece un problema rutinario y sin importancia, hasta que ocurre algo aterrador que sume a toda la ciudad en el caos. Justo cuando comienzan los fuegos artificiales, decenas de personas caen repentinamente, abatidas por un francotirador misterioso. Eleanor corre hacia uno de los lugares donde ocurrieron los disparos, dentro de un edificio de apartamentos. En cuanto llega, intenta evitar más muertes apagando las luces, para que le resulte más difícil al tirador ver el interior del edificio. Por los altavoces del pasillo, la administración advierte a los residentes que se alejen de las ventanas, apaguen las luces de sus unidades y no salgan del edificio, ya que el tirador sigue afuera y sería más fácil que les disparara si intentaban huir. Poco después, la policía comienza a examinar cada escena, rastreando la dirección de los disparos, y los resultados son escalofriantes. Todas las víctimas fueron alcanzadas desde un mismo punto, una unidad dentro del cercano edificio Redwood. Entonces, antes de que nadie pueda procesarlo, una explosión sacude de pronto el edificio Redwood. Un convoy policial completo se dirige de inmediato hacia allí, enfocándose en el piso 17. Eleanor le pide a su compañero que grabe a la multitud que huye, ya que la explosión podría ser una distracción y el tirador podría estar escondido entre los evacuados. El equipo SWAT y los bomberos son enviados para asegurar la escena y capturar al asesino. Eleanor, todavía decidida a demostrar su valía, los sigue hacia arriba y entra en la unidad sin ningún equipo de respiración. Momentos después, se desploma. Al principio parece que está cayendo desde el edificio, pero se trata solo de una alucinación. En realidad, ha perdido el conocimiento por falta de oxígeno. Eleanor es alejada del borde por un agente del FBI, llamado Jack Mackenzie, junto con un paramédico. Al recuperar la conciencia, nota a otro agente del FBI, Jeffrey Lamarck, quien ha sido designado para liderar la investigación. Los registros policiales muestran que el apartamento pertenece a un asesor financiero noruego, que actualmente se encuentra en Oslo. La unidad fue adquirida como pago de una deuda y ha permanecido vacía durante mucho tiempo. De vuelta abajo, Eleanor es reprendida de inmediato por su superior por haber entrado a la escena sin equipo de respiración. Su actuación imprudente obligó al personal médico a perder tiempo valioso, rescatándola en el piso 17, tiempo que podría haberse usado para ayudar a los civiles. Más tarde, en el Departamento de Policía de Baltimore, Jeffrey expone los primeros hallazgos. 29 personas murieron y ningún disparo falló. Más extraño aún, no se encontraron casquillos, cabellos ni huellas dactilares en la escena. Para Jeffrey, esto no parece un acto de terrorismo, ya que los ataques terroristas suelen ir acompañados de reivindicaciones en línea poco después de ocurridos. En cambio, él cree que se trata de una sola persona, alguien extremadamente cuidadoso y muy bien entrenado. Y como no hay un motivo claro ni una conexión evidente entre las víctimas, todo indica que los disparos fueron aleatorios. Eso lo hace aún más inquietante, y en algún lugar el tirador sigue observando. Jeffrey alcanza a escuchar a Eleanor conversando con otro oficial. Eleanor describe al tirador como alguien que mata con la misma indiferencia con la que se aplasta a un mosquito, quitando vidas sin dudar y sin sentir culpa. Su forma de ver las cosas llama la atención de Jeffrey. Intrigado por su perspectiva sobre el caso, se acerca a Eleanor y le pregunta qué cree que realmente motiva a la persona detrás del gatillo. Eleanor le responde que, en su opinión, el tirador no busca una ideología ni venganza, sino satisfacción psicológica. Ella cree que tarde o temprano volverá a atacar, porque disfrutó lo que hizo.
Para ella, los asesinatos no fueron simples actos de violencia, sino una manera de sentir algo. Aún así, admite que se trata solo de una teoría, ya que hasta el momento no existe ninguna pista sólida sobre la identidad del asesino. Al día siguiente, Jeffrey le pide a Eleanor que se reúna con él en una cafetería, junto con otro agente del FBI, Jack Mackenzie. Antes de ese encuentro, Jeffrey ya ha revisado el expediente personal de Eleanor y descubre que ella ha enfrentado problemas de salud mental en el pasado. En lugar de considerarlo una debilidad, lo ve como una ventaja. Cree que Eleanor podría entender la mentalidad del tirador mejor que nadie, sobre todo si el asesino también padece algún trastorno mental. Además, sus instintos analíticos lo impresionan. Jeffrey decide incorporar tanto a Eleanor como a Jack a su equipo para resolver el caso de Baltimore, ya que, en su opinión, son las únicas personas en quienes realmente puede confiar. Eleanor es entonces reasignada, quedando bajo la misma jurisdicción que la oficina del FBI en Boston. Poco después, el equipo se reúne con otros dos funcionarios, Krupp y Marquand. Jack presenta los avances más recientes. Un agente inmobiliario revisará los registros del apartamento correspondientes a los últimos 6 meses. Lamentablemente, como nadie ha vivido allí, no existen registros telefónicos ni conexiones a Internet que puedan rastrearse. El propietario mandó repintar la unidad 2 años atrás, justo antes de la pandemia. Así que el equipo planea contactar a la empresa de pintura para identificar a los trabajadores que hicieron ese trabajo. Krupp explica entonces que otra división, liderada por Frank, ya ha desplegado un equipo antiterrorista para colaborar en el caso. Jeffrey rechaza de inmediato esa decisión. Insiste en que todas las determinaciones deben pasar por él, y sigue convencido de que no se trata de un acto de terrorismo. A continuación, Marquand comparte sus hallazgos. La explosión dentro del apartamento fue causada por una granada M14. Su equipo también notó marcas de rasguños debajo de la cerradura de la puerta de la unidad, lo que sugiere que el sospechoso tenía varias llaves de distintas unidades del edificio. Todo indica que tuvo que probar varias llaves antes de encontrar la correcta, y que esas llaves adicionales rayaron el metal alrededor de la cerradura. Aún más preocupante es el arma usada en los disparos, un rifle de francotirador XM21, un modelo utilizado por el ejército de Estados Unidos en la década de 1970. Rastrear cómo obtuvo el sospechoso un arma así no será tarea fácil. Jack añade que las armas militares obsoletas a veces se transfieren a las fuerzas del orden locales. Se envían a zonas de guerra o se desmantelan por completo. Al escuchar esto, Eleanor sugiere investigar a la división del ejército encargada de desmantelar esos rifles. Si hubo alguna irregularidad en ese proceso, tal vez eso finalmente los lleve hasta el responsable de la masacre. Después de la reunión, Eleanor le pregunta a Jack por qué Jeffrey se muestra tan reacio a involucrar a otras divisiones. Jack le explica que, según la experiencia de Jeffrey, las investigaciones suelen fracasar cuando intervienen demasiados departamentos. Más tarde, los tres visitan la morgue en busca de alguna conexión entre las víctimas, pero no encuentran ninguna. Los objetivos no pertenecían a una raza específica, ni estaban vinculados con pandillas, política, terrorismo o conflictos internacionales. Los asesinatos fueron completamente aleatorios, y la precisión resulta aterradora. Cada víctima cayó de un solo disparo. Jeffrey se convence cada vez más de que están ante alguien altamente entrenado en tiro de largo alcance, ya sea que provenga del ejército o haya sido tirador profesional. Una cosa queda clara: no es obra de un aficionado. De pie en la morgue, rodeada de las víctimas, Eleanor comienza a plantearse algo inesperado. Quizás el asesino no planeó todo con tanto cuidado como todos suponen, pero Jeffrey y Jack no están de acuerdo en absoluto, ya que nadie carga con un rifle de francotirador tan antiguo como el XM21 sin haber planeado algo con anticipación. Poco después, un oficial de policía llega corriendo con la noticia de que han encontrado al sospechoso y están a punto de arrestarlo. En el lugar, el operativo está a cargo de Frank. Durante la intervención, un adolescente llamado Mark comienza de pronto a activar las alarmas de todo el edificio. Cuando los oficiales intentan interrogarlo, él se encierra en su habitación y amenaza con hacerles daño a todos.
Según Frank y su equipo, Mark encaja con el perfil. Tiene TDAH, falta a la escuela porque sufre bullying, ve videos extremistas en internet y fue introducido recientemente a una comunidad de armas por su tío. Para ellos, eso resulta suficientemente sospechoso. Pero Jeffrey no está convencido, ya que nada de eso prueba que Mark posea o tenga acceso a un antiguo rifle militar como el XM21. Frank ignora las objeciones y ordena a su equipo irrumpir en la habitación. Aterrado y desesperado, Mark toma una decisión drástica y salta por la ventana de su apartamento. Jeffrey queda furioso. Aún así, Frank y su colega Jesse insisten en que el pánico de Mark demuestra su culpabilidad. Jeffrey argumenta que cualquier adolescente entraría en pánico si su casa estuviera rodeada de policías, y las noticias ya lo hubieran señalado como un asesino en masa. Y lo más importante, convertirse en un francotirador de ese calibre requiere un entrenamiento militar de nivel profesional, no solo jugar videojuegos. Al día siguiente, Jeffrey, Jack y Eleanor cambian el rumbo de su investigación. Interrogan a 3 pintores que trabajaron en la unidad del piso 17 del edificio Redwood 2 años antes, la misma unidad usada en la masacre de Baltimore. Uno de ellos es Rodney Lang. Entre los 3, Rodney destaca. Lleva a su bebé a la estación de policía, alegando que su esposa está trabajando. Los 3 pintores tienen coartadas para la noche del tiroteo y no parecen tener conexión alguna entre sí. Rodney admite haber pintado el dormitorio de ese apartamento y también revela que trabaja para 2 empresas de pintura distintas. Después del interrogatorio, Eleanor es reprendida por Jeffrey por haber abierto un archivo confidencial de inteligencia del FBI sin autorización. En ese archivo, ella descubrió algo inusual. Los resultados de laboratorio de los desechos del inodoro del apartamento sugieren que el sospechoso no consume carne. En otras palabras, el asesino podría ser vegetariano. Esa misma noche, Jeffrey invita a Eleanor a cenar junto con un amigo. Cuando el amigo se retira, el ambiente cambia. Jeffrey le cuenta que investigó su historial y descubrió que ella no logró entrar al FBI 8 años atrás. Su evaluación psicológica la describía como agresiva, propensa a las adicciones y antisocial. También señalaba que había usado drogas como mecanismo para sobrellevar sus problemas. Según el informe, ella vivió un evento traumático a los 12 años. Jeffrey le pregunta por qué eligió una carrera en el ámbito policial. Eleanor admite que buscaba protección, protegerse de sí misma. Abrumada, muestra las cicatrices en su brazo, señales de que se ha autolesionado durante momentos de ansiedad y depresión. Jeffrey intenta calmarla y le explica que no menciona su pasado para juzgarla, sino porque cree que sus propias luchas le dan una comprensión poco común sobre la mente de los criminales, especialmente a alguien como el tirador de Baltimore. La mayoría de los agresores proyectan su ira hacia afuera, contra los demás. Eleanor, pese a su inestabilidad, dirige esa ira hacia sí misma. Unos días después, el caos vuelve a estallar. En un centro comercial de Baltimore, un hombre misterioso, al que más adelante llaman Adam, comienza a comportarse de forma extraña. Toma la ropa de otra persona mientras ésta se está cambiando. Es reportado a seguridad por lavarse en un lavabo y por rebuscar entre la comida sobrante, comiendo solo vegetales frente a todos. 2 guardias de seguridad se le acercan para revisar su bolso. Sin previo aviso, Adam vuelve a abrir fuego, mientras el equipo aún intenta rastrear cómo obtuvo el rifle XM21. Eleanor recibe una noticia devastadora. Acaba de ocurrir un tiroteo brutal en el centro comercial. Esta vez no solo mueren civiles, sino también oficiales de policía e incluso miembros del equipo SWAT. Adam mantiene la cabeza agachada todo el tiempo y usa una sudadera con capucha, lo que hace imposible que las cámaras capten su rostro. No deja huellas dactilares. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad sí muestran cómo desecha su camisa en un basurero de un baño. Jack la recupera de inmediato, sabiendo que el ADN de la prenda podría finalmente revelar la verdadera identidad de Adam. Mientras Eleanor observa las imágenes, las interpreta de otra manera. A su parecer, Adam no fue al centro comercial buscando causar caos, sino a asearse, cambiarse de ropa y conseguir comida. El hecho de que solo tomara vegetales refuerza su idea de que él es vegano, igual que la persona que usó el apartamento anteriormente. Jeffrey y Eleanor quedan sorprendidos por lo tranquilo que se muestra Adam durante el ataque.
Se mueve con precisión, dispara sin dudar, e incluso logra abatir a oficiales del SWAT, colocando trampas con granadas en el momento justo. Es frío, disciplinado y claramente bien entrenado. Pero surge un problema. La basura de la escena, incluida la camisa de Adam, ya ha sido recogida por el personal de limpieza. Jeffrey envía de inmediato a Eleanor y Jack a interceptar el camión de basura. No tienen otra opción más que buscar la camisa en el vertedero. Jeffrey comienza a angustiarse, temiendo que perder esa evidencia le cueste su empleo. Antes de irse, Eleanor le recuerda en voz baja que tome su medicación y no deje que su ansiedad se salga de control. En el vertedero de Baltimore, con la ayuda de trabajadores de saneamiento, ambos escarban entre montañas de basura. Tras una búsqueda tensa, finalmente logran recuperar la camisa de Adam. Mientras tanto, Jeffrey enfrenta una presión cada vez mayor por parte de otros funcionarios, incluido Jesse, quienes cuestionan su capacidad para manejar el caso de Baltimore. Por órdenes de sus superiores, Jeffrey entrega imágenes censuradas de las cámaras del centro comercial a un programa de televisión, con la esperanza de que alguien del público reconozca a Adam y aporte información. Un análisis más detallado de las imágenes revela otro detalle preocupante. Esta vez Adam no utiliza el antiguo XM21, sino que porta otra arma anticuada, una subametralladora conocida como HDM. Mark Juan entrega una lista con cientos de propietarios legales de armas antiguas registradas durante el último año. La mayoría son miembros retirados de las Fuerzas Armadas. Ahora Jeffrey y su equipo enfrentan la abrumadora tarea de revisar cada nombre uno por uno, tratando de encontrar alguna conexión con el caso de Baltimore. Será un proceso lento e increíblemente difícil. Eleanor señala que, incluso si un soldado retirado poseía legalmente una de esas armas, esta pudo haber sido heredada por algún familiar. Krupp añade otro detalle. Adam llevaba puestas botas de trabajo, y el análisis forense encontró acerrín, astillas de madera y restos de pintura en ellas. La mención de la pintura hace que el equipo vuelva a pensar de inmediato en un mismo lugar: los pintores que trabajaron en el apartamento de Redwood antes de la explosión. Eleanor comienza a sospechar de Rodney. Él fue el único pintor que llevó a su bebé al interrogatorio, algo que ahora ella cree que pudo haber sido una táctica de distracción. Poco después, llegan los resultados del laboratorio de la camisa recuperada de Adam. Fragmentos de cabello y partículas de piel sugieren que sufrió un traumatismo craneal severo en el pasado. No mucho después de que las imágenes se transmitieran por televisión, un sujeto sospechoso llama al programa, divaga sobre el gobierno estadounidense e incluso amenaza al presentador. La policía rastrea rápidamente la llamada hasta un hombre llamado David, vinculado a un grupo rival de armas dentro de un movimiento antigubernamental. Jeffrey, Jack, Eleanor y el resto del equipo se dirigen hacia la última ubicación conocida de David en la ciudad de Somerset. En el camino, Eleanor le comenta a Jeffrey que Adam no encaja con el perfil de alguien que se une a comunidades o grupos organizados. Según ella, Adam es un solitario. Mientras Eleanor continúa compartiendo sus ideas, Jeffrey le habla con brusquedad y le ordena que se limite a seguir las órdenes. Le recuerda que él también debe acatar instrucciones de quienes están por encima de él, esté o no de acuerdo con ellas. Al llegar a un Walmart, encuentran a David y a 3 de sus amigos comprando bocadillos con toda tranquilidad. Marquand, Eleanor y Jack entran a la tienda haciéndose pasar por clientes. Con cuidado y discreción, comienzan a hacerles señas a otros compradores e incluso al cajero para que abandonen el área con calma. Pero un hombre mayor no comprende lo que Eleanor intenta comunicarle y esa vacilación despierta las sospechas de David y sus amigos. En cuestión de segundos, Marquand y Jack sacan sus armas y estalla un tiroteo. Al final, resulta que David y sus amigos no tenían ninguna relación con la masacre de Baltimore. La llamada telefónica no fue más que una broma para llamar la atención. No eran miembros serios de ningún grupo extremista, solo fingían hablar de temas fuertes por simple sensacionalismo. Sin embargo, las consecuencias son devastadoras. 30 minutos después de que termina el programa, 2 adolescentes llevan a cabo su propio tiroteo, matando a 2 personas e hiriendo a otras 3 antes de quitarse la vida.
Además, se lanza un cóctel Molotov contra un templo judío en Boston. Ahora, toda la atención vuelve a recaer sobre Geoffrey. Lo acusan de incompetencia por haber entregado las imágenes del centro comercial a la televisión, por provocar pánico entre la población y por confiar en los consejos de Eleanor, la oficial que anteriormente había sido rechazada por el FBI. Para colmo, la verdadera identidad del tirador de Baltimore sigue siendo un misterio. Geoffrey explica que eligió a Eleanor porque es honesta, proactiva y analíticamente aguda, y que fue la única oficial con el valor suficiente para entrar a la escena del crimen en el apartamento de Redwood en busca de respuestas. Pero a pesar de su defensa, Geoffrey termina siendo apartado de su cargo. El golpe afecta profundamente a Eleanor. Cae en una depresión y comienza a pensar en volver a las drogas y a autolesionarse. Una noche, mientras se ducha, nota pintura descascarada en el techo de su baño. Ese pequeño detalle le hace recordar de pronto a Rodney. Esa misma noche, va a casa de Rodney y lo enfrenta. Le pregunta cómo logró encargarse de trabajos de pintura en 2 lugares al mismo tiempo, lo que abre la posibilidad de que le haya dado una llave del apartamento de Redwood a otra persona para que terminara el trabajo por él. Rodney finalmente accede a contar la verdad, y Eleanor llama de inmediato a Geoffrey para que se les una. Rodney admite que ha podido encargarse de varios proyectos a la vez, porque contrata trabajadores de manera ilegal para completar las tareas. En otras palabras, subcontrata el trabajo. Luego revela que uno de esos trabajadores destacaba entre los demás. Su nombre es Dean. Dean era extremadamente meticuloso, muy reservado, y no comía carne en absoluto. Había trabajado antes en un matadero en el sur de Estados Unidos, experiencia que lo llevó a rechazar por completo el consumo de carne. Solía usar gorra y tenía un número de teléfono que llevaba meses inactivo. Poco después, Geoffrey contacta a un dibujante forense. Usando la descripción de Rodney, elaboran una imagen aproximada del rostro de Dean. Con ese boceto en mano, Geoffrey y Eleanor viajan a 3 mataderos del sur de Estados Unidos, preguntando a los trabajadores si reconocen al hombre del dibujo. En una de las instalaciones, finalmente, dan con una empleada de muchos años que confirma conocer a Dean. La trabajadora revela que, allá por 1998, Dean estuvo involucrado en el asesinato de su supervisor. Según él, Dean había sido acosado constantemente en el trabajo por la forma poco común de su cabeza. El acoso fue escalando hasta terminar en una tragedia. Siguiendo esa pista, Geoffrey y Eleanor se dirigen hacia la última residencia conocida de Dean. Eleanor descubre más detalles sobre su pasado. Dean cumplió 2 años de prisión por aquel homicidio, pero fue liberado antes de tiempo, después de que 2 oficiales del ejército, amigos cercanos de su padre, recomendaran clemencia. Su padre había sido instructor de tiro en el ejército y poseía legalmente varias armas antiguas, las cuales permanecieron en su poder hasta su muerte en 2003. Los registros carcelarios describían a Dean como torpe socialmente y retraído, con una expresión perpetuamente sombría. De joven sufrió un traumatismo craneal severo por heridas de bala, lo que lo dejó extremadamente sensible a la luz y al sonido. Padecía insomnio y tenía grandes dificultades para relacionarse con otras personas. No tenía tarjeta de crédito, ni domicilio registrado, ni identificación oficial, lo que hacía extremadamente difícil localizarlo. Cuando Geoffrey y Eleanor llegan cerca de la propiedad, Geoffrey le pide que no llame a Jack, ya que teme que si el FBI se involucra demasiado pronto, podrían irrumpir en el lugar y asustar a Dean, haciendo que huya. Poco después, una mujer llega en su auto y toca el claxon. Es la madre de Dean, Irene. En cuanto ve la placa del vehículo de Geoffrey, comprende de inmediato por qué están ahí. Aún así, asegura que no ha visto a su hijo en mucho tiempo. Geoffrey deja claro que su intención es capturar a Dean con vida. Al escuchar eso, Irene permite que tanto Geoffrey como Eleanor entren a su casa. Ella explica que la última vez que vio a su hijo fue durante la pandemia, cuando todos permanecían aislados en casa. Dean tenía la costumbre de desaparecer por su cuenta,
y en ocasiones vivía en bosques o en casas abandonadas. Eleanor pregunta sobre las heridas de bala en la cabeza de Dean. Irene admite que su difunto esposo le disparó accidentalmente 2 veces cuando era niño. De manera milagrosa, sobrevivió, aunque permaneció en coma durante casi un año. Cuando finalmente despertó, ya no era el mismo. Dean comenzó a odiar las multitudes y el ruido, y otros niños lo molestaban constantemente. Como respuesta, su padre le enseñó a disparar, supuestamente para que pudiera defenderse. En cierto momento se le animó a unirse al ejército, pero no logró entrar debido a su personalidad poco común. Aquel niño que alguna vez fue tranquilo se fue aislando y retrayendo poco a poco, y con el tiempo desarrolló un profundo resentimiento hacia el mundo que lo rodeaba. Mientras está afuera, Eleanor nota algo inquietante. En la mesa del patio trasero hay 2 tazas, y cerca de allí cuelga secándose un par de calzoncillos de hombre. Entonces su mirada se desvía hacia una pequeña estructura no muy lejos de la casa, cuya ventana da directamente hacia el lugar donde ella y Jeffrey se encuentran parados. De repente, resuena un disparo. La bala apunta directamente hacia Eleanor y los demás. Dean ha estado ahí todo el tiempo. La bocina que Irene había tocado antes no fue algo casual, era una advertencia para su hijo. En un instante, Jeffrey muere al intentar alcanzar su arma. En medio del caos, Irene le suplica a Eleanor que salve a Dean, cueste lo que cueste. Tratando de estabilizar la situación, Eleanor le pide a Irene que tome el arma y el teléfono de Jeffrey de su bolsillo, junto con los suyos propios, para evitar que la situación empeore. Irene entonces llama a su hijo, pidiéndole que salga con calma. Se acerca a la pequeña casa e intenta convencerlo de que Eleanor puede ayudarlo a evitar un castigo severo, especialmente considerando su condición mental. Pero Dean no responde. Agotada tras años de culpa y dolor e incapaz de soportar en lo que se ha convertido su hijo, Irene toma una decisión devastadora. Lentamente, Dean sale de la casa y se acerca a Eleanor. Es alto, imponente y emocionalmente distante. Eleanor le dice que el FBI la envió porque creían que sus propias luchas psicológicas la ayudarían a comprenderlo. Ella admite que no le teme a la muerte, pues ha pasado años luchando contra el odio hacia sí misma, incluso llegando a contemplar la idea de quitarse la vida. Dean le explica su odio hacia el ruido de las celebraciones de Año Nuevo. Para él, se siente como si la gente rechazara el silencio y la oscuridad. Desprecia las reglas de la sociedad, en especial la idea de que los seres humanos deban trabajar para comprar cosas con dinero. Para él, no tiene sentido que la gente reclame la propiedad de nada en la tierra, porque al final del día, los humanos en realidad no poseen nada. Sintiéndose ahora extrañamente satisfecho pero completamente agotado, Dean dice que quiere abrazar a su madre una última vez y quedarse dormido junto a ella. Le pide a Eleanor que le dispare en la cabeza, que queme los cuerpos de ambos y que solo después llame a la policía. Antes de que pueda ocurrir algo, se escuchan sirenas a lo lejos. Eleanor no había pedido refuerzos. Los vecinos probablemente reportaron los disparos anteriores, pero Dean asume que Eleanor lo traicionó. La deja inconsciente de un golpe. Cuando ella despierta, está atada en un sótano oculto. Desde dentro de la casa, Dean le dispara a un oficial que responde al llamado, a través de una ventana. Otro oficial logra llegar a su patrulla y pide ayuda por radio, pero también recibe un disparo. Pronto, más unidades policiales rodean la zona. Dean comienza a armar una bomba, decidido a acabar con todos los que están afuera. Aún atada, Eleanor le suplica que se detenga. Le dice que está actuando como si su dolor importara más que las vidas de los oficiales que están ahí fuera, personas que tienen familias esperándolos. Le recuerda que antes le pidió que lo matara, lo cual significa que ya está cansado de vivir. Hacer estallar a más personas no borrará su odio ni lo hará sentir mejor. Dean permanece de pie frente a ella en silencio. En un movimiento desesperado, Eleanor se lanza contra él y lo muerde. En medio del forcejeo, Dean sale del sótano llevándose consigo su rifle de francotirador XM-21. Eleanor logra liberarse y escapa hacia afuera, donde finalmente Jack la encuentra. Herido y agotado, Dean avanza tambaleándose entre la oscuridad hacia un edificio abandonado. La policía sigue su rastro y lo encuentra sentado a solas, sin fuerzas. Momentos después, le disparan y muere. Después de todo lo ocurrido, le ofrecen a Eleanor un puesto permanente en el FBI como analista de inteligencia. Tras los hechos, toda la operación relacionada con la captura de Dean queda oculta al público. Oficialmente, solo se informa a la gente que la masacre de Baltimore
y el tiroteo del centro comercial han sido resueltos. Lo sucedido en la casa de Dean permanece clasificado. Incluso los antiguos registros de Eleanor en el FBI, incluido su consumo de drogas en el pasado, son eliminados. Al principio, Eleanor rechaza la oferta que le presentan. Le parece un soborno, una forma de mantenerla callada. Después de todo, tanto ella como Jeffrey fueron constantemente ignorados durante la investigación. Les dieron pistas engañosas que desviaron el caso. Frank impulsó la teoría sobre Mark, el adolescente que resultó ser inocente. Jeffrey fue presionado por sus superiores para entregar las imágenes del centro comercial a la televisión, una decisión que desencadenó más violencia y que, en última instancia, le costó su puesto. Ahora, Jesse le recuerda a Eleanor que ella también cruzó un límite, ya que continuó investigando el caso de Baltimore incluso después de que Jeffrey fuera destituido. Desde la perspectiva de la agencia, eso constituye una violación. Por eso, el FBI propone lo que ellos llaman una solución práctica. El caso de la masacre se cerrará oficialmente y Eleanor recibirá un puesto como analista. Al final, ella acepta, pero no sin condiciones. Exige que la nombren agente especial del FBI, que a Jeffrey se le otorgue una medalla al honor y que su salario completo, hasta la jubilación, sea pagado a su familia. Unos días después, Eleanor comienza su nuevo cargo como agente especial. Al iniciar este nuevo capítulo, recuerda el consejo de Jeffrey: hacer el trabajo, hacer cumplir la ley y no perderse pensando en lo que le sucede al acusado después del arresto, ya que cada quien tiene su propia parte que cargar. Eleanor todavía se aferra con firmeza a su sentido de la verdad y la justicia, pero ahora comprende que trabajar dentro del sistema significa seguir políticas que no siempre coinciden con sus propios principios, y que esa quizás sea la batalla más difícil que enfrentará jamás. Espero te haya gustado el video.